Hay unas declaraciones de Roberto Rosario hoy en el Listín diciendo que él no se queda callado, que él es muy responsable y que él siempre responde, pero no responde. En la declaración que da no da ninguna respuesta, todo lo contrario. Dice que él responderá en el momento oportuno, pero la oportunidad es ahora, que cuando se está presentando el cuestionamiento. ¿Cuándo es? ¿En qué año, en qué siglo será el momento oportuno, según él? Entonces responde... Esto es una segunda oportunidad. Sí, claro, porque en el proceso no quiso responder tampoco. Cuando todavía no se habían hecho las elecciones, que se estaban haciendo todos estos cuestionamientos. Y cuando nos pasamos 2 meses contando. ¿Tú sabes qué era lo que decían cuando se hacían esos cuestionamientos? No, eso es la oposición, que sabe que van a perder. Cuando nos pasamos 2 meses contando votos manualmente porque los equipos no rindieron los resultados esperados, el presidente de la Junta tuvo todo ese tiempo para dar explicaciones, y recordemos que él hizo una locución que se transmitió en cadena por varios medios de comunicación para justificar los hechos, y en ese momento Eddie Olivares, que era miembro de la Junta, indicó que era necesaria la auditoría para que incluso se determinara si había responsabilidades con relación a lo que había ocurrido, y sobre todo que se determinara si había responsabilidades dentro de la Junta, responsabilidades dentro de la empresa contratada, si a partir de ahí el Estado Dominicano tenía que exigirle a esa empresa algún tipo de indemnización. Todo eso porque esa empresa tenía que ofrecer ciertas garantías que aparentemente no cumplió con el Estado Dominicano, y hoy en día está reclamando un pago de una deuda importante. Este país le debe a Indra. Lo que está en discusión es saber si le pagamos y cuánto le pagamos por unos equipos que no funcionaron. Entonces, hoy en el Listín, el expresidente de la Junta, el doctor Roberto Rosario, dice textualmente lo siguiente: quienes me conocen saben mi carácter y mi responsabilidad. No acostumbro a dejar ningún tema inconcluso y que no rehuyo, por difícil que sea la situación, él sabe que es difícil, a enfrentar y llevar la misma hasta el final. Pero entonces a seguidas dice que eso será en un momento que él llama oportuno. Dice: lo que no puedo ni debo hacer es permitir que personas con agendas particulares, no, esto no es particular, esto es de interés de toda la nación, dice, que no responden al interés nacional, me ubiquen en un escenario o un foro que otros han diseñado. ¿Quién diseñó esta compra por 1.850 y pico de millones de pesos de este sistema que no funcionó? ¿Quién es que lo ha colocado en ese escenario si no fue él mismo? Entonces, dice después que hay que permitir que fluya la información, que todo el que tenga que hablar, hable, y después de que todos hablen, ¿verdad?, entonces hablaremos sobre el tema, dice él. Mientras tanto, él está tranquilo en su casa, pensionado, con una pensión de cientos de miles de pesos. Hay que decirlo, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de los ciudadanos que tienen que pasarse décadas trabajando para irse con una chilata para su casa, él está pensionado y tranquilo, y dejó el lío. El lío que estableció esa Junta Central Electoral, encabezada por él, que se negó a ser auditada y que se negó a que los órganos de fiscalización del Estado entraran las narices en este proceso. Porque tenemos que recordar que toda esta licitación, esta contratación, se hizo a espaldas de compras y contrataciones, porque Roberto Rosario entendía que la Junta Central Electoral, como órgano autónomo, no puede ser auditado por los órganos del Estado, pero sí es bueno el gobierno para ir a pedir los recursos que se necesitaban para pagar todo eso. Hoy en día la deuda la tiene el Estado, y cuando la tiene el Estado la tiene cada uno de los ciudadanos. Sus decisiones afectan los bolsillos de cada una de las personas de este país que pagan impuestos. Entonces es muy fácil tomar decisiones de esa naturaleza y dejar el lío montado. Esto es muy serio, y la actual Junta Central Electoral ha dicho que va a comparar el informe de la Dirección de Sistemas o la Gerencia de Sistemas con el levantamiento de la Cámara de Cuentas. Incluso la Cámara de Cuentas ya entregó aparentemente un informe preliminar al que el Pleno de la Junta le hizo observaciones, porque quieren que responda a la Cámara de Cuentas sobre las observaciones del proceso de licitación. Que lo excluye. Que el informe de la Cámara de Cuentas parece que no contenía esa parte.
hay dificultades, se presentaron dificultades en este proceso en múltiples aspectos, desde aparatos que no funcionaron hasta gente que no se capacitó bien y gente que no supo operar los aparatos. La duda surge por el hecho de que al llegar tarde los aparatos hay que ver cuánto de responsabilidad de esa falta de habilidades es también de la empresa que entregó tarde los equipos. Por eso es sumamente relevante que estos informes se conozcan y que se tomen decisiones con relación a este tema, que se establezcan responsabilidades, las que haya que establecer, y que se determine cuáles serán las consecuencias de haber adoptado decisiones como esta, pese a que se llamó la atención sobre la posibilidad de que el caos ocurriera. Por esta razón duramos 2 meses contando votos a mano. Sí. En un país que no tiene, ni todo el mundo tiene internet a nivel nacional, y se montó una elección electrónica general. Se decía, empiecen con una prueba, no, nos vamos con todo. Aparatos que no tenían la capacidad de transmisión de data conforme lo que tienen, la capacidad que tenía nuestra red en ese momento, estaban por debajo. ¿Quién hizo la selección de esos aparatos? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Por qué no se hizo una comparación? ¿Cómo es posible que no se sustituyeran a tiempo? Son muchas las dudas que surgen cuando se tiene a mano este nivel de información tan importante. Bueno, hay muchas dudas y hay muchas certidumbres también, porque está la certidumbre de que todo eso fue mal hecho y de que es una inversión enorme en la que se insistió, a pesar de que era evidente que no había tiempo. Sin embargo, fíjense ustedes cuál es la perspectiva de impunidad absoluta. Observen, por ejemplo, unas declaraciones que la pasamos ahorita del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, sobre eso. Él dice que las recomendaciones de la Junta, que dice que esos equipos no se deben usar para el 2020, que eso no se debe usar más porque no funciona, él dice que esas recomendaciones de la Junta actual son exageradas y apresuradas. Es decir, un informe técnico, bien hecho, bien realizado, con todos los pormenores, con un examen de cada aspecto del asunto, con planteamientos específicos, objetivos. Él lo desestima con una opinión muy particular. Dice, eso es apresurado y exagerado. Pero están los datos ahí, rebata los datos uno por uno. Pero no solamente eso. Es decir, él, por ejemplo, entra en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, aunque con ese aspecto, Uchi, perdón, él también dice que vale la pena identificar si esos equipos, sustituyéndole software o algo, pueden ser utilizados a futuro. La recomendación del equipo técnico es que no sean utilizados a futuro. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Fíjate lo que él dice. Él no está cuestionando a la Junta Central Electoral anterior por haber contratado en 1.850 y pico de millones de pesos unos equipos que no funcionaron, sino que cuestiona el actual por dejar claro que esos equipos no se deben utilizar otra vez. Entonces, lejos de preocuparle, como debería ser en el caso del ministro de Hacienda, el dineral que se pagó para una cosa que no funcionó, a él lo que le interesa es que aunque no hayan funcionado, se vuelvan a usar en el 2020. Pero así preocupan sus declaraciones en otros temas. Por ejemplo, él dice que recortando gasto en el Estado no se resuelve el déficit presupuestario, sino atacando la evasión fiscal que sobrepasa el 50%. Sí es verdad que hay evasión fiscal, pero es verdad que los más pobres, que son los que más pagan impuestos, no pueden evadir. Y entonces, qué preocupante la observación del ministro de Hacienda, que dice que el Estado no tiene que recortar el dispendio, que lo que tiene que hacer es cobrar. Por ejemplo, desestima también el informe de Oxfam, que dice que es exagerado en cuanto a las botellas, cuando es todo lo contrario. El informe de Oxfam se queda muy corto porque tuvieron la responsabilidad de solo consignar cifras comprobadas a sabiendas de que el dispendio no registrado es enorme. Sin embargo, solo incluyeron todo lo que es demostrable y cuantificable. Por ejemplo, dice él que no es corrupción
que los diputados se aprueben a sí mismos una exoneración cuando son los que le ponen a los demás ciudadanos los impuestos, que los diputados y senadores han decidido que paguemos más de un 60% en el caso de la importación de vehículos. Para que ese dato hay que repetirlo. Cuando usted compra un carro, más del 60% de lo que usted está pagando es al Estado en impuestos que usted está pagando. Y lo que le pusieron esos impuestos a usted, ellos se exoneran ellos, pero además para hacer un mercado con las exoneraciones. Al ministro de Hacienda le debería preocupar ese mercado de exoneraciones, porque son ingresos que deja de percibir el Estado. A propósito del tema de la evasión y de la cantidad de dinero que nos entra. Exactamente. Él no está de acuerdo con los informes que indican que en este país hay mucha corrupción. Ustedes tienen una larga lista en sus manos de los casos de corrupción que han sido detectados solo en los últimos años. No tenemos tiempo para analizarlos en este momento. Nada más para señalar una cosa. Para señalar más corrupción, cuando la CDEE hizo la denuncia de que la Odebrecht le está exigiendo 708 millones de dólares más por Punta Catalina. Aquí dijimos en este programa. Y que no iban a dar ni un centavo más. Como una actitud de defensa de los intereses de la patria. Nosotros dijimos, ojalá que eso no termine. Ese ni un centavo más en que, bueno, negociamos y nada más le vamos a dar 300 o 400 más. Es decir, que defendimos bien a la patria. Hoy, ¿qué hay hoy en la prensa? Los directivos de la CDE y de Punta Catalina fueron a hablar con el Stanley Consultants, que tiene mucho que ver con esto, de Punta Catalina, a obtener el compromiso de ellos de terminar a Punta Catalina si es necesario, lo que indica que sí, que va a ser necesario. Pero al mismo tiempo se publica, oigan esto, que están hablando con la Odebrecht sobre ese reclamo, lo que dijimos el primer día aquí, que ese ni un centavo más es para después salir con que lo negociaron y que salimos ganando porque nada más dimos 300, 400. También se está hablando de que el gobierno dominicano estaba buscando abogados a nivel internacional porque podría ir este tema a arbitraje internacional. Eso prepara el escenario para decir, bueno, nos evitamos un conflicto y pagamos tanto más a la empresa que nos robó. Los mecanismos de la impunidad están intactos y solo tú, dominicano o dominicana, lo puedes quitar. Hay que salir a la calle pacíficamente a reclamar, a exigir. Aquí hay que desmontar los mecanismos de la impunidad porque están igualitos y se siguen haciendo las mismas cosas que nos han escandalizado a todos los dominicanos.